Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo en esta tarde. Hoy es febrero 22 de este año 2021. Y como les habíamos hecho la invitación muy especial, vamos hoy a tener nuestro primer taller de Cuaresma, formación en la fe, formación a partir de lo que nos dice el Señor a través de su palabra y también lo que nos dice la iglesia como madre y maestra. Mi nombre es Sergio Arcila, sacerdote. Hago parte del grupo de sacerdotes de la parroquia de San Estanislao, aquí en la ciudad de Modesto, y también prestamos un servicio de orientación espiritual acá en el Ministerio de la Radio Católica Unidos por Cristo y María. Nuevamente les agradecemos la oportunidad que se nos da para entrar, para llegar a sus hogares en esta tarde del lunes al iniciar una nueva semana. Cuando hablamos de la Cuaresma, queridos amigos, estamos hablando de un tiempo bien especial para todos los cristianos católicos. Por eso la necesidad, la importancia de formarnos en la fe, pero sobre todo para aprovechar este tiempo litúrgico para renovar, transformar nuestras vidas. Por eso hemos querido llamar para este primer taller, vuélvanse a mí de todo corazón, del profeta Joel. Volver a Dios es la invitación que se nos hace en la Cuaresma. Por eso yo los invito para que nos enamoremos cada día más de la palabra, tengamos un encuentro personal con el Señor a través de su mensaje de vida, ponernos siempre en las manos de Él para que Él, que tanto nos ama, siga haciendo su obra de amor en cada uno de nosotros. Pero recordemos pues, vuélvanse a mí de todo corazón. Es la invitación que nos hace en esta tarde el profeta Joel. Y este tiempo de Cuaresma nos invita a vivir la experiencia de la Pascua, la resurrección del Señor. Por eso están observando en la pantalla de su computadora o de su celular o la imagen de Jesús resucitado. La Cuaresma es invitación ¿para qué? Para vivir la experiencia de vida de un Jesús que quiere pasar por nuestra vida haciéndose Salvador, levantando al hombre de la muerte, renovando nuestra historia, nuestro proyecto de vida. Por eso yo los invito para que al iniciar este primer taller de formación para la Cuaresma 2020-21, le abramos el corazón al Señor a través de la oración. Vamos a hacer en este momento un momento de oración, la oración a la que nos invita el Señor, un diálogo con Él. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu presencia amorosa, porque nos invita, Señor, a transformar nuestra vida, a dejarnos orientar, guiar por tu Espíritu. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, conoces nuestra historia personal, los momentos de alegría, de tristeza, las preocupaciones, las incertidumbres de la vida. Nos desnudamos, Señor, delante de ti en la oración y reconocemos, Señor, la necesidad de querer volver a ti. Tú conoces, Señor, de qué estamos hechos. Conoces nuestras miserias humanas, pero sobre todo, Señor, quieres levantarnos. Este momento de oración, que sea una apertura a Él.
que nos toque profundamente, que a través de su Espíritu hagamos ese ejercicio de hacer un buen discernimiento de la vida, de no tenerle miedo a Él, de acercarnos al amor de Dios. Gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros, porque nos bendices y porque nos haces la invitación a vivir la conversión de corazón, a dejar a un lado nuestros temores, nuestras inseguridades. Permítenos, Señor, acercarnos a ti. Queremos abrirte, Señor, las puertas de la vida, del corazón. Tú pasas por nuestra historia, restaurando lo que está caído, sanando este corazón herido. Jesús, Maestro de vida, que tu palabra nos ilumine, nos transforme. Que este encuentro fraternal toque profundamente nuestro corazón, nuestras vidas. En tus manos, Señor, ponemos la vida de todos nuestros seres amados, la familia, el trabajo, el estudio, la vida ordinaria. No queremos tenerte temor, Señor, ni miedo. Queremos acercarnos a ti con el corazón transformado. Y al Espíritu Santo le decimos en esta tarde: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gracias, Jesús, por tu presencia amorosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos iniciado entonces este primer taller de preparación para este tiempo de Cuaresma, este rato de oración. Recuerden que hay algo importante en el tiempo de la Cuaresma: la oración. No vamos a descuidarla, vamos a hacer todo lo posible, el esfuerzo, un esfuerzo diario, sacar un espacio para el encuentro personal con el Señor. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora en materia. Nos va a estar acompañando acá en el estudio María Portillo. Ella nos va a estar ahí pasando la presentación para que se nos quede ahí. Entonces vamos, María, a buscar ahí en la presentación esa pregunta que se nos hacía, que se nos ha hecho y que se nos seguirá haciendo sobre ¿y qué es la Cuaresma? Es una pregunta que a usted seguramente se la podrían hacer personas que no han tenido un contacto con nuestra iglesia o personas de otros grupos religiosos. ¿Y qué es eso de la Cuaresma? Porque la escuchamos la expresión con mucha frecuencia. Y desde el miércoles de ceniza en nuestras parroquias, los sacerdotes, los catequistas hablan de la Cuaresma, y los que escuchan al Papa Francisco también, él ha hablado mucho de la Cuaresma. Pero ¿qué es la Cuaresma? Entonces, ahí en la presentación yo les quiero compartir unos elementos sobre qué es la Cuaresma. Entonces, cuando hablamos de la Cuaresma, estamos hablando de una invitación a tomar una nueva dirección en la vida. A usted y a mí nos hacen muchas invitaciones. Le pueden invitar a una fiesta, a una comida, a un evento social. Invitación, más no una obligación. Hay que tenerlo muy en cuenta, queridos amigos. Una invitación, uno invita a las personas que quiere, que ama, porque tiene algo para compartir. Por lo general a uno lo invitan a muchas cosas, a un evento especial. Pues la Cuaresma es una invitación desde la libertad.
pero una invitación ¿a qué? A tomar una nueva dirección en la vida. Ah, pero ¿cómo así que tomar una nueva dirección? ¿Qué es la vida? Entonces, para hablar de la vida, utilicemos una figura muy común. Cada uno de nosotros tiene un vehículo. Usted se monta en su vehículo, en el carro, enciende el motor, y cuando usted enciende el motor es porque ha tomado una decisión de salir de un lugar y llegar a otro. Pero para llegar a ese lugar específico, hombre, tienes que tener una dirección clara. ¿Hacia dónde voy? Entonces tomamos las calles, las avenidas, las carreteras, la vía. Pero tienes que saber cuál es la dirección. Tienes que conocer bien hacia dónde vas. Pues la vida es eso. Es una larga carrera donde uno toma diferentes caminos, vías, avenidas. Esa vida se inició desde el momento de tu concepción. Has tomado tu vehículo, que es la vida. El Señor te ha dado inteligencia para poder tomar la dirección adecuada. Pero nos puede ocurrir algo, y es que nos podemos equivocar en el trayecto hacia ese lugar al que nos dirigimos. Y entonces es allí cuando se nos habla de hay que hacer un alto en el camino. Buscar quizás el mapa, la dirección, preguntar, indagar, porque a lo mejor estamos extraviados, nos hemos perdido en el camino. Pues la Cuaresma, queridos amigos, es la invitación ¿para qué? Para hacer un alto, replantear la dirección de la vida. Entonces aquí nos podría surgir una pregunta, un interrogante. ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué dirección estoy tomando? ¿Soy consciente del camino que estoy viviendo? ¿Soy consciente de que quizás he tomado direcciones o caminos equivocados? Pues hay una invitación que nace ¿de dónde? Del corazón de Dios, que con los brazos abiertos y los ojos llenos de nostalgia nos suplica, vuelvan a mí de todo corazón. En resumidas cuentas, queridos amigos, vivir la Cuaresma es volver a Dios. Pero para volver a Él, acuérdense pues, le pongo freno al carro, al vehículo, hago un alto, hago un ejercicio de discernimiento y miro a ver cómo estoy asumiendo esta existencia, este pedacito de tiempo que es nuestra vida. Como dice el profeta Joel, vuélvanse a mí de todo corazón. Hay que hacer ese ejercicio continuo de ir revisando cómo ha sido nuestra vida, qué caminos he tomado, y si me he equivocado en el camino, simplemente ¿qué hay que hacer? Paro, hago un alto, clarifico cuál es mi destino, pero también tengo que evaluar si durante este caminar he tenido una cantidad de dificultades, de fracasos, malas decisiones. Entonces, el profeta nos invita a volver a mí. ¿Qué más es la Cuaresma? Entonces, el Papa Francisco, la semana pasada, nos ha dejado una homilía, un mensaje muy bello que él compartía en la Eucaristía del miércoles de ceniza ya en la ciudad de Roma. Yo me atreví entonces a tomar algunas palabras del Papa que me parecen que nos pueden servir para vivir realmente lo que es la Cuaresma. ¿Qué nos dice el Papa? Ahí está el texto, está tomado de su homilía.
dice el Papa, ¿cuántas veces, ocupados o indiferentes, le hemos dicho, Señor, volveré a ti después? Espera, hoy no puedo, pero mañana empezaré a rezar y a hacer algo por los demás. Y así un día después de otro. Ahora Dios llama a nuestro corazón. En la vida tendremos siempre cosas que hacer y tendremos excusas para dar, pero hermanos y hermanas, hoy es el tiempo de regresar a Dios. Son palabras textuales de la homilía del Papa Francisco. ¿A qué nos invita el Papa Francisco para esta Cuaresma 2021? El Papa es muy consciente. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos prometido al Señor 1000 cosas? Señor, volveré a ti, quiero ir a ti, quiero buscarte, quiero tener un encuentro contigo. Pero como que se nos olvidan los compromisos, las promesas. Pues el Papa Francisco es consciente de esa realidad tan humana, de olvidarnos, de tener mala memoria, de olvidar los compromisos, de dejar nuestras responsabilidades a un lado. Por eso la Cuaresma te dice hoy, querido amigo, recuerda tu compromiso con tu propia vida, con tu propia existencia. ¿Vamos a fallarle a mi Dios? Yo pensaría que no. Nos fallamos es a nosotros mismos cuando nos olvidamos de lo fundamental, de lo esencial de nuestra vida. Por eso la Cuaresma es toda una invitación a hacer ese ejercicio de hacer un buen discernimiento. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo más importante para la vida? ¿Qué es aquello a lo que yo no podría renunciar? Entonces la Cuaresma es un ejercicio para la memoria, para recordar, como dice el Papa, para volver, para regresar nuevamente a la casa del Padre. Recordemos la experiencia de aquel muchacho que se fue de casa. Dejó todo, dejó papá, dejó a su hermano, dejó su hogar. Se fue a aventurear. Tomó la decisión de dejar lo que tenía. Quería vivir su propia libertad. Quería iniciar su proyecto de vida. Pero lamentablemente su vida se fue desbaratando. Y es allí cuando el muchacho toca fondo y empieza a recordar todo lo que tenía en casa al lado de su padre, todo lo que ha perdido, se vio en la indigencia, tocó fondo, pero eso lo hace ¿qué? Despertar. Pues la Cuaresma se nos invita entonces ¿a qué? A unas preguntas que están allí. ¿Por qué nos cuesta pensar en nosotros mismos? A ver, vamos a gastar un poquito ahí de neuronas. La Cuaresma me invita a regresar a casa, a volver al amor primero, a volver a Dios, a volver a la experiencia de lo que es el verdadero amor. Pero para volver a Dios, a su experiencia de amor, es importante que pensemos en nosotros mismos. Es como cuando tú y yo nos paramos frente a un espejo y nos observamos y nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra piel. Me estoy viendo un poco más viejo, tengo arrugas, o me veo demacrado, o me veo rozagante, o me veo bonito, bonita. Pues la Cuaresma nos invita a pensar, a vernos a nosotros mismos. Nos cuesta vernos a nosotros mismos.
nos costará descubrir realmente quiénes somos. Porque es necesario, para poder vernos a nosotros mismos, tenemos que quitarnos la máscara, el maquillaje. Podemos maquillar lo que somos realmente, aparentar lo que no somos, ocultar nuestra realidad. Pues la Cuaresma nos dice, piensa un poco más en ti. Mira cómo estás. Pensar, analizar, hacer un buen discernimiento. Para cambiar la dirección de la vida, se necesita hacer silencio. Para pensar en sí mismo, para encontrarnos con nosotros mismos, tenemos que tener una actitud de silencio. Hay que apagar muchas cosas, porque nos estamos llenando de mucho ruido. Hay mucha contaminación. Hay muchas cosas que están ocultando la realidad de nuestra vida, de nuestro ser. Por eso la pregunta es, ¿estaré escuchando la voz de Dios que me habla continuamente? Pues la Cuaresma me hace a mí esa pregunta. Para volver a la casa, para encontrarte con el Señor, es necesario que hacer silencio, descubrir tu realidad. Esa realidad nos puede generar quizás dolor o tristeza, pero es la realidad. El silencio en la oración, el silencio para encontrarnos con nosotros mismos, para descubrirnos realmente. Y la tercera pregunta ¿es posible una nueva ruta para nuestra vida? ¿Es posible cambiar la ruta? ¿Cuál será la respuesta? Sí. Muchachos, queridos amigos, es posible una nueva ruta. Dios nos ama tanto que quiere lo mejor. Reiniciar, replantear la vida, tomar un nuevo camino. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del Señor, que a través de su Espíritu Santo nos está hablando al corazón. Quise traer también para este encuentro en esta tarde las palabras del Deuteronomio. Ahí María nos va a poner el texto del Deuteronomio, capítulo 30, versos del 15 al 20. Es un texto muy, muy catequético y tiene que ver con nuestra vida y con el tiempo de Cuaresma. Permítanme, les lea yo el texto bíblico. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte, ojo, y la desdicha. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo como testigos contra ustedes el cielo y la tierra. Te pongo delante bendición o maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, uniéndote a Él, porque de ello depende tu vida y tus muchos años en la tierra que había prometido a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios.
Deuteronomio capítulo 30, versos del 15 al 20. Qué bueno que después en tu casa, para tu oración personal, vuelvas a retomar este texto que es bien catequético y que nos habla de lo que es la vida. La vida es como un camino. Mira, pongo delante de ti vida y felicidad, muerte y desdicha. Esa imagen que están viendo en la presentación nos habla de dos caminos, dos decisiones, dos opciones en la vida, dos formas de entender tu vida, tu historia, tu proyecto de vida. Dos decisiones que tenemos que tomar, que ya hemos tomado. Dos decisiones que tienen consecuencias, ya sea positiva o negativa. El Señor nos da la libertad. Acuérdense de eso. El Señor te ha dado la libertad para decidir por uno de estos caminos. El camino de la vida que me lleva a mí a la felicidad. El camino de la muerte que me lleva a la desdicha, a la oscuridad. Cuando vivimos la cuaresma, queridos amigos, nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué clase de decisiones estoy tomando? ¿Estoy tomando decisiones que me llevan a la verdadera felicidad o me están llevando a una vida cargada de frustraciones, de dolores, de sufrimientos, de malestar, de una muerte existencial? Uno se pregunta, mi Dios, ¿para qué nos creó? ¿Cuál es el fin último del ser humano? La felicidad, la experiencia de un hombre, de una mujer, creados para la dicha, para la alegría. Jesús era un hombre convencido de ello. Por eso Jesús pasó haciendo el bien, sanando y curando a los seres humanos. ¿Pero para qué? Para que los hombres recuerden, para que las mujeres recuerden, su destino es la felicidad. Y la felicidad depende de quién, de nuestras decisiones. Por eso es importante, queridos amigos, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ¿qué? De hacer un buen discernimiento. Pero vamos a tomar otro elemento de la lectura. Entonces María nos va a presentar: si obedeces los mandatos del Señor, nos dice la Sagrada Escritura, tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando ¿a quién? Amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. Entonces la propuesta del autor sagrado en el libro del Deuteronomio es obedecer los mandatos de Dios. ¿Y cuáles son los mandatos de Dios, queridos amigos? Vamos a resumirlos en dos, de acuerdo a la propuesta del Señor en el Evangelio. Amar a Dios, pero también amar a nuestros hermanos. La palabra amor, clave fundamental para este tiempo de la Cuaresma. Tomemos entonces la decisión de ¿qué? Del amor, el camino del amor. El camino del amor nos lleva al encuentro con Dios, con los hermanos y consigo mismo. Cuando tomamos los 10 mandamientos que están tanto en el libro del Éxodo como en el libro del Deuteronomio, ahí se nos hablan de las tablas, las dos tablas de piedra, pero que ahora están inscritas en un corazón de carne. Y cuando el Señor me habla a través de su palabra y me invita a vivir sus mandatos, a obedecerles, me está haciendo la mejor propuesta de vida. Por eso la Cuaresma nos debe de llevar entonces a pensar
¿cómo estoy yo frente a los 10 mandamientos? Todos lo sabemos. Y si se le olvidaron los 10 mandamientos, vaya, busque el catecismo y ahí los va a encontrar. Pero recordemos, el amor al Señor sobre todo y el amor hacia los demás. Ahí está todo el resumen de lo que es la ley, la experiencia del amor. Siguiendo al Señor en el amor, vivimos la experiencia de la Pascua. Viviendo el tiempo de la Cuaresma, hacemos un ejercicio, evaluamos nuestra vida frente a nuestras decisiones hacia el amor. Recuerden entonces los dos caminos. Pero, dice también el texto del Deuteronomio, pero si tu corazón se aparta y no obedeces y te dejas ojo con eso, arrastrar y te postras dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio. Nos dejamos arrastrar. Cuando me dejo arrastrar es porque yo no le estoy poniendo control a mi vida. Muchachos, muchachas, a la vida hay que ponerle control. A tus emociones hay que ponerle un poco de freno. Yo no me puedo desbocar. Hay que ponerle un límite. Por eso el Señor nos dio la capacidad de de pensar, de reflexionar, de tener juicio, de darme cuenta qué estoy haciendo. Por eso la inteligencia es tan importante. Y esto no es cuestión de ir a la escuela o a la universidad o de tener algún doctorado, algún título de esos de universidad. No. Aquí lo importante es darme cuenta que es lo fundamental en la vida, que es lo esencial. No nos dejemos arrastrar por tantas cosas que no son importantes, que no son esenciales. Hay que ir contracorriente. Jesús en el Evangelio siempre se va a presentar contracorriente. La propuesta del Evangelio, la buena noticia es contracorriente. ¿Cómo así? No entendemos lo que estás diciendo. Pues contracorrientes, no me voy a dejar llevar por lo que diga el mundo o por lo que diga esta sociedad quizás caótica. Voy a dejarme llevar ¿por quién? Por el Señor Jesús. Me voy a dejar orientar por el Evangelio, por las palabras de Jesús, como el barco, como el avión, tienen que tener una brújula. Si el barco, el avión, si el explorador en la selva, en el bosque, en el desierto, no tiene una brújula, se deja arrastrar, pierde el rumbo de la vida. Entonces nos dice la lectura del Deuteronomio, no nos vamos a dejar arrastrar y mucho menos nos vamos a rendir ante las falsas propuestas, los falsos dioses. El pueblo de Israel se dejó lamentablemente arrastrar por Baal, por Astarte, por una cantidad de dioses cananeos. Se olvidaron de mi Dios. Crearon el falso Dios, el becerro de oro. Se postraron ante él. Pues hoy nosotros ya no seguimos al becerro de oro, ni a Baal, ni a Astarte, pero estamos siguiendo una cantidad de dioses que hemos fabricado, tratando de llenar nuestros vacíos existenciales. Y lo más triste de estos falsos dioses es que perdemos la libertad. Ponemos en juego nuestra propia vida. Jugamos a la ruleta rusa con nuestra dignidad. Recuerda entonces lo que nos dice hoy el Señor. No vamos a dejarnos arrastrar por la mentira, por la idolatría, por los falsos dioses, porque todo eso nos trae la muerte del amor. Y Dios no quiere la muerte, Dios quiere la vida. Elige la vida y vivirás tú
y tu descendencia. Mi vida, mi forma de llevar mi vida va a tener consecuencias de vida o de muerte a las personas con las que yo convivo. Todo lo que yo haga va a repercutir en la vida de los demás. Acuérdase pues, elige la vida. La Cuaresma entonces, queridos hermanos, nos vuelve a decir el Papa Francisco en su homilía del miércoles pasado, la Cuaresma no es hacer un ramillete espiritual, es discernir haciendo hacia dónde está orientado el corazón. Este es el centro de la Cuaresma. Y él nos pregunta, el Papa Francisco nos pregunta, ¿hacia dónde está orientado mi corazón? Preguntémonos, ¿hacia dónde me lleva el navegador de mi vida? ¿Hacia Dios o hacia mi yo? Son preguntas que tendríamos que responder con la mano en el corazón y ser muy conscientes de que lo más seguro es que esta vida ha estado orientada no al amor, no a la verdad, no a la libertad, no a la fraternidad, no a la solidaridad, sino a nuestro propio ego. Nos dejamos arrastrar por nuestros egoísmos. Lo de las tentaciones de Jesús. Ayer domingo celebrábamos el primer domingo de la Cuaresma y se nos presentaba el texto de las tentaciones en la versión de Marcos. Y allí nos decía el autor sagrado que el Señor, como usted, como yo, fue víctima de la tentación. Pero, ¿qué nos enseña Jesús? Que es posible no dejarnos enredar. La tentación es tan seductora que si usted y yo no somos inteligentes y no hacemos un ejercicio de discernimiento, nos podemos dejar atrapar por ello. Por eso el Papa nos pregunta, ¿hacia dónde me lleva el navegador de mi vida? ¿Hacia Dios o hacia mi propio yo, hacia mi propio ego? Son palabras del Papa. ¿Qué más nos dice el Papa Francisco? María dice, el viaje de la Cuaresma es un éxodo. El viaje de la Cuaresma es un éxodo de la esclavitud a la libertad. Mira qué importante lo que nos está diciendo el Papa Francisco, queridos amigos. El viaje de la Cuaresma es un éxodo. El Papa está haciendo una relación de la Cuaresma con los relatos del libro del Éxodo, del pueblo de Israel en la esclavitud, liberado por la mano poderosa de Dios, orientado por Moisés. Pues queremos salir del Egipto. Cada uno construye su propio Egipto. Cada uno puede tener un faraón, la figura del faraón. Recordemos, el faraón no quiere la libertad de los hebreos, los quiere tener bajo su poder, los quiere manipular. Está dañando, destruyendo su dignidad, pues Dios vio la situación de su pueblo amado y los quiso sacar. Hoy nosotros somos el nuevo Egipto, somos como los hebreos. Cada uno tiene un Egipto. Hagamos conciencia de eso. ¿Cuál será nuestro Egipto? ¿En qué situación estaré que no estoy viviendo lo que Dios quiere? Hay situaciones de la vida que me están convirtiendo en un ser esclavo. No soy libre. Me estoy dejando llevar por mis vicios, por mis esclavitudes, por mi ego. Hombre, mi Dios no quiere esclavos, a mi Dios no le gustan los esclavos. Y Dios cuando nos creó, nos hizo ¿para qué? Para la libertad. Por eso la Cuaresma nos tiene que llevar a mirar
cuáles son mis esclavitudes. Pero muchachos, muchachas, no para llorar, no para sentirnos culpables, no para quejarnos, no para reprocharnos, no para acusar a nadie, no. Reconocer mis esclavitudes, ¿para qué? Para dar ese paso hacia adelante. En estos días hablaba con alguien y me daba una buena noticia. Me decía que ya llevaba 3 semanas sin consumir licor, porque tenía esta persona dificultades con el licor. Le decía yo a esa persona, qué bueno, eso es algo muy positivo, pero hay que seguir, ¿qué? Perseverando. Y todo depende de quién, de ti. ¿Con la ayuda de quién? Del Señor Jesús. ¿A través de quién? De su Espíritu, que hace posible salir de toda forma de ¿qué? De esclavitud, lo que hizo Dios. La Cuaresma, vamos a continuar entonces en esta tarde. La Cuaresma son 40 días que recuerdan los 40 años en que el pueblo de Dios viajó en el desierto para regresar a su tierra de origen, volver al origen. ¿Cómo así, Sergio? Volver al primer amor. ¿Hemos perdido el primer amor? Lo hemos olvidado, pues la Cuaresma es volver al origen, a ese primer amor. Pero, dice el Papa, pero qué difícil es dejar Egipto. Muchachos, muchachas, nos está diciendo una gran realidad, una gran verdad. Qué difícil es dejar atrás el pasado. Qué difícil es superar el Egipto. Muchas veces queremos volver atrás. Dice el Papa, fue más difícil dejar el Egipto que estaba en el corazón del pueblo de Dios. Ese Egipto que se llevaron siempre dentro. Que dejar la tierra de Egipto. Es muy difícil dejar el Egipto. Siempre durante el camino estaba la tentación de añorar las cebollas, nos dice el Papa, de volver atrás, de atarse a los recuerdos del pasado, algún hijo. Por eso se requiere de ¿qué? De esfuerzo, de perseverancia, de no claudicar. Podemos vencer. El Egipto está detrás, el faraón está detrás de nosotros. Por eso hay que recordar el inmenso amor. El pueblo hebreo en el desierto, en su travesía hacia la tierra prometida, añoraba volver atrás, pero porque se le había olvidado el amor de Dios. El amor de Dios que se dio, que se manifestó a través de ¿qué? De la liberación. Cuando yo me olvido de que soy obra de Dios, cuando yo me olvido de lo que Dios ha hecho en mi vida, voy a volver atrás, a mi antigua condición, a mis esclavitudes, a mis cadenas. Amigos, es hora de ¿qué? De volver la mirada hacia el Señor. También dice el Papa, también para nosotros es así, el viaje de regreso a Dios se dificulta por nuestros apegos malsanos, se frena por los lazos seductores de los vicios, de las falsas seguridades, del dinero, del aparentar, del lamento victimista que paraliza. Para caminar es necesario desenmascarar estas ilusiones. Ojo con eso, con lo que nos dice el Papa. Hay dificultades porque estamos apegados, dice él, al pasado, a los vicios, dice el Papa, a las falsas seguridades del dinero, de la aparentar. Amigo, no te quedes en el pasado. Pon tu mirada en un nuevo horizonte.
un nuevo comenzar. Que no nos vaya a pasar lo de la mujer de Lot en el libro del Génesis. Iban a ser destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ojo con eso. Había una posibilidad de ¿qué? De salir. Pero eso sí, no miren hacia atrás. Pero lamentablemente, ¿qué hizo aquella mujer? La esposa de Lot miró hacia atrás, se convierte en estatua de sal. No miremos hacia atrás. Atrás no hay nada bueno. Hay muerte, hay esclavitud, hay pecado. Miremos hacia adelante lo que dice el Señor a aquella mujer. Mujer, ¿quién te está condenando? ¿Quién te está señalando? Yo no te condeno. No vuelvas a pecar. Es decir, mira hacia adelante. No nos quedemos atrás. Pero ¿qué más nos dice el Papa Francisco? Todos tenemos enfermedades espirituales. Solos no podemos curarlas. Todos tenemos vicios arraigados. Por eso, mirar al espejo para mirar qué enfermedades tengo. Dice el Papa, solos no podemos extirparlos. Todos tenemos miedos que nos paralizan. Solos no podemos vencerlos, insiste Francisco. Necesitamos imitar a aquel leproso que volvió a Jesús y se postró a sus pies. Necesitamos la curación ¿de quién? De Jesús. Es necesario presentarle nuestras heridas y decirle, Jesús, estoy aquí ante ti con mi pecado, con mis miserias. Tú puedes liberarme. Sana mi corazón. Por eso la oración para que el Señor nos cure, nos sane interiormente. ¿Quieres sanar tu vida? Yo te propongo para que busques a Jesús, para que le abramos el corazón a Jesús, para que Él entre en tu vida y sane ese corazón herido, ese corazón maltratado. Ya para ir terminando, porque se nos fue el tiempo, esto va de una, hay unos compromisos para esta cuaresma. Vamos a mirarlos de una forma rápida. Yo los invito para que nuevamente en la casa vuelvan a ver la presentación y hagamos todo lo posible para que esta cuaresma genere un compromiso frente a la propia vida. Primer compromiso, que la iglesia, tú eres iglesia, todos somos iglesia. No somos, la iglesia no es simplemente la jerarquía, no. Cada bautizado es la iglesia. Entonces nos dice que la iglesia sea de verdad buena noticia. Ojo con eso, muchachos, muchachas. Tú eres buena noticia. Buena noticia ofrecimiento y don junto a los más pobres. Acogida, cercanía y ternura con cada uno de los desheredados de esta tierra. Esta cuaresma nos tiene que llevar ¿a qué? A un compromiso de ser buena noticia para aquellos que están pasando por los peores momentos de su vida. Nada de malas noticias. Segundo compromiso, que los seguidores de Jesús seamos cauce del reino, fuerza transformadora en medio de esta sociedad que clama un cambio en todo para que pueda ser oportunidad de paz, gracia, verdad, justicia y vida. Que seamos los seguidores de Jesús, fuerza de transformación. Tercer compromiso para esta cuaresma, que cada uno de nosotros y nosotras seamos anuncio de vida, de gozo, de esperanza, de sentido, que nuestra presencia sea siempre liberadora. Acuérdense pues
que tu presencia sea liberadora. Cuarto compromiso para esta cuaresma: que los responsables de nuestras instituciones religiosas y civiles busquen el bien común de la sociedad, poniendo todo su empeño en hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios de compasión y de justicia. Quinto compromiso para esta cuaresma: que sigamos cuidándonos con responsabilidad, sin bajar la guardia, favoreciendo el fluir de la vida, sobre todo allí donde está más amenazada por la soledad, la desesperanza, la tristeza y el sinsentido. Amigos, 5 compromisos de vida que son posibles llevar a cabo. Pidamos entonces al Señor en esta tarde, hoy lunes, durante este tiempo de cuaresma, volver a Él, no tenerle miedo al Señor, mirar un nuevo horizonte, dejarnos orientar, guiar por la luz del Espíritu que está en cada uno de nosotros, desnudarnos ante el Señor, reconocer nuestra miseria, nuestra poquedad, revestirnos del hombre nuevo, de la mujer nueva. El Señor Jesús cuenta con nosotros. No le tengamos miedo al cambio. Dejémonos orientar por el Señor, que es camino, verdad y vida. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia amorosa. Te damos gracias, Señor, por esta palabra de vida, por esta invitación que nos hacías a través del profeta Joel, tu palabra en el libro del Deuteronomio, que nos invitaba al camino de la vida, del amor, de la esperanza. Queremos, Señor, convertirnos a ti, pero tú conoces nuestra miseria, nuestras fragilidades. Señor, queremos romper con todo aquello que nos ata, con nuestro egoísmo, aprender a vivir la experiencia de encuentro con el otro. Señor, ayúdanos a vivir una verdadera y auténtica cuaresma para vivir la Pascua de Resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos siga bendiciendo, acompañando. Con todo el cariño, un agradecimiento por habernos permitido llegar hoy a su casa, a su vida. Y recuerden que esta es su casa. Agradecemos al Ministerio de la Radio Católica Unidos por Cristo y María, que nos han permitido llegar a sus hogares. Que el Señor y la Virgen los bendiga, los acompañe siempre.